¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud, Saludable. Vamos a desarrollar un tema realmente muy interesante, en donde conocer la evolución, conocer dónde está parada hoy la pirámide poblacional y quienes tienen que hacerse cargo de solucionar o por lo menos facilitar la evolución desde el punto de vista de la salud pública y el bienestar de la persona de la tercera edad, que es el tema a desarrollar, es muy importante. Para eso estamos con un especialista en clínica médica, el doctor Ramiro Seijas, con quien vamos a analizar, más allá de la cuestión de las enfermedades, cómo vemos esto desde el punto de vista sociocultural, de cómo se va planteando esta problemática en el mundo, y en líneas generales, qué se tiene que hacer y cómo vemos en perspectiva todo este impacto en el cambio poblacional que se produce en el mundo. Y nosotros obviamente no estamos exentos. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, para convocar y tocar este tema muy importante hay que convocar a los que saben. Y en este aspecto me gustaría tu opinión de primero definir qué es la tercera edad y después cómo va el mundo con respecto a este grupo poblacional y potencialmente cómo encarar el trabajo sobre estas personas en la vida diaria, más allá de la enfermedad. Bien. El tema del envejecimiento de la población hoy en día es un tema que preocupa a todos, porque antes una persona era vieja a los 50, luego a los 60, a los 70, y hoy decimos que no hay viejos, porque hay gente de 90 años que me dice, yo me siento bien, me siento joven, pero envejecemos. Y la realidad es que la población, como vos dijiste, antes hablábamos de pirámides poblacionales, hoy en día en los países más desarrollados no son pirámides, son cubos, los mismos que nacen mueren. Acá todavía se está afinando la pirámide poblacional en la Argentina y en los países de Latinoamérica, pero bueno, nos tenemos que preparar para nosotros para vivir como viejos y los sistemas para atender a personas mayores. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de cómo vivir. Nosotros hablábamos en una charla, la definición de salud es de 1946. En ese momento la expectativa de vida, nadie se imaginaba que iba a haber gente viviendo saludablemente, pero con 90 u 80 años, ¿sí? Entonces, cada uno vamos a ir envejeciendo a nuestro tiempo, pero el otro concepto es, tenemos que saber envejecer. ¿Sabemos envejecer? ¿Alguien nos enseña a envejecer? Probablemente todavía no. Tenemos que enseñar a envejecer. Y eso es muy importante y la gente tiene que tener una red y tiene que saber envejecer. Individualmente, yo antes jugaba el fútbol, charlábamos recién, hoy no, hoy puedo salir a trotar, puedo hacer un deporte de bajo impacto. Antes yo leía el libro entero y me lo recordaba, no, hasta la misma actividad sexual. Nos tenemos que ir acomodándonos, adaptándonos es la palabra, porque hoy en día el mundo tiene cambios y a cada cambio la persona se tiene que adaptar y tenemos que tomar el cambio para poder vivir saludablemente, como ese programa. Bien, y en esta evolución, que es un proceso, no es una cuestión instantánea, todo este proceso de llegar a un envejecimiento lo más saludable posible. En este proceso que vos decís que tenemos que ir aprendiendo a envejecer, en donde hay un componente individual, absolutamente claro, y después todo políticas desde el punto de vista sociocultural que tienen que ver o que impactan también en ese proceso. Ahora, llegar a esa etapa, a esa evolución, a ese tiempo, implica que desde el momento que nacemos empezamos a envejecer, o sea que como nazca ese niño, como esté en la panza de la mamá, en la evolución en el tiempo, podemos tener pros y contras para saber o decir, tenemos factores que nos van a hacer envejecer peor o mejor. Sí. Y eso me gustaría que, un concepto. Este es el concepto del envejecimiento individual. Desde que nacemos, si la madre está bien alimentada, dice que nacemos con la cantidad de riñón o nefronas que te van a determinar si sos hipertenso o no sos hipertenso. Nacemos
con una determinada alimentación que depende de la madre, que va a determinar si tenés más predisposición a la obesidad o no. Ni que hablar con toda la parte afectiva de un bebé cuidado, un bebé deseado, un bebé que es aceptado desde el primer momento y que tiene lactancia materna. Desde ese momento ya el que nace con un montón de garantías, con un peso ideal, que un bebé saludable afectivamente y a nivel orgánicamente, ya va a ser más desarrollo. Después, segunda etapa, adolescencia, pediatría obviamente, por ahí no es mi especialidad, pero adolescencia, un adolescente sano que no consume tabaco, el tabaco el principal oxidante que existe, el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, cerebral y respiratoria, principales causas de muerte, factor de riesgo para cáncer, mama, pulmón. Adolescencia, comienzan a fumar. Hoy los adolescentes fuman más y fuman también las mujeres que antes no fumaban. Segunda etapa, llegamos a los 20 años, otro flagelo, la drogadicción. Sigue la mala alimentación, problema de obesidad o problema de anorexia. Mantenernos físicamente con buena masa muscular, que podamos hacer actividad física, hacer los controles que tenemos que hacer. Y después ya en la segunda mitad de la vida, como un libro muy lindo que los recomiendo, cuando empezamos a partir de los 40, ya vamos a ver que ya la carga que adoptamos positiva en actividad física, en cuidado de salud, es lo más valioso que tenemos, porque vamos a empezar a perdemos rendimiento físico, perdemos rendimiento intelectual, perdemos rendimiento cardiovascular, cuidar la piel, todo tenemos que ir cuidando el cuerpo porque es lo que tenemos, y según eso llegaremos a la edad de la ancianidad más o menos saludable. Y en el medio también, físicamente podemos llegar saludable, pero hoy hay un problema que es la discriminación al anciano. Discriminación, falta de respeto por todo, porque yo médico no puedo tener esperando a un anciano, a nadie, pero menos a un anciano en un consultorio 30-40 minutos, falta de control en las organizaciones, tienen que tener dónde sentarse, cómo viajar. Hoy en día un anciano, si no lo trae el hijo, la única forma que tiene que venir es un remis. Y ya pasamos a la red social, porque individualmente nosotros somos determinantes de nuestra salud hasta una determinada edad. Después de una determinada edad, la red social va a determinar la salud de la persona. Si se cae, si come bien, si se alimenta bien. Entonces, en la evolución es importante. Hoy dicen, han salido muchos artículos que ya nació el bebé que va a vivir 120 años. Bueno, pero depende de un montón. Las vacunas ya se las colocaron, la buena alimentación, sobre todo en los países más desarrollados. Estamos hablando, una cosa importante, a mayor longevidad, a mayor expectativa de vida, hay mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, y la red de contención es mucho más importante. Así que el tema del envejecimiento, como para volver a la parte de la adaptación social, que no esté discriminado, que se sienta contenido por la familia, que no esté maltratado el anciano, en todos los ámbitos, es muy importante porque dice, si no el anciano dice, sí, estoy envejeciendo, pero no soy viejo. Y hay que preguntarle a la gente, ¿qué es ser viejo? Y a la misma persona de 80 años, ¿por qué se siente joven? Está clarísimo. En este aspecto coincido con vos en el sentido de que yo tengo jóvenes de 90 años de paciente y viejos de 50, y está clarísimo. Y en este punto, en esta evolución que has hecho muy detalladamente, me gustaría preguntarte y tu opinión sobre dos cosas. Primero, si la educación o el acceso a la educación tiene que ver con este proceso de evolución saludable y a favor de un envejecimiento óptimo. Y por otro lado, un poco esto que vos esbozabas, el tema de la contención social, de que todos los ámbitos donde la persona mayor se desarrolle, ir al banco, ir a una cafetería, andar por el centro de un lugar, llegar a los centros de salud,
sean lugares amigables, de fácil accesibilidad, de explicación y atención rápida, por todas estas cosas que vos estabas contando. Eso es lo que se tiende hoy para que el individuo se sienta contenido y pueda desarrollarse y no sentirse discriminado, como vos decías. Saber que la persona anciana probablemente tiene una presbiacusia, y si le tengo que informar claro y despacio. Saber que probablemente la señalización tenga que tener una letra más grande, porque también, pero no son problemas mayores, son problemas que se solucionan desde la parte personal, desde la parte de la educación. Volvemos a lo mismo, a mayor educación, mayor longevidad. Las personas educadas probablemente decidan tempranamente comenzar a cuidarse con la sal, decidan, bueno, puedo hacer actividad física, sepan que no tienen que drogarse, sepan que no tienen que beber alcohol y sepan que no deben fumar. La educación es un determinante también y bueno, la educación es la parte de un país educado, es un país que va a poder desarrollarse y crecer. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa. Como verán, es apasionante tratar este tema porque no nos alcanzaría varios programas para desarrollarlo. La idea es que vamos a ir puntualmente de a poco desarrollándolo. Vamos a unos minutos de pausa y después continuamos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, picoflujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, continuamos con el programa y este tema de la tercera edad y cómo envejecer. Y en este aspecto te quiero preguntar, Ramiro, que la idea de este envejecimiento saludable, ordenado, aprender a hacerlo, más allá de pensar en las enfermedades, ¿la cabeza tiene que ver algo con esto? Mucho, tiene que ver mucho. La cabeza nos define cómo queremos reaccionar nosotros ante los diferentes eventos. Ante un infarto, una persona puede evolucionar, estoy muy mal, me voy a morir, o una persona tiene que evolucionar y adaptarse, lo que decíamos recién, evolucionar, adaptarse y decir, voy a dejar de fumar, tengo mis afectos, tengo mi familia, quiero vivir. Y cuando la persona dice quiero vivir, se da cuenta que la verdadera importancia está en las cosas que hacemos a diario, que sentimos, y vuelve a la familia, que es la base de todo. Hay muchos libros que hablan de bienestar y están todos los gurúes occidentales que han tomado muchas cosas de visiones orientales sobre vivir el ahora. Y bueno, El poder de la hora, Practicando el poder de la hora, son libros bestseller, pero que hablan cómo aprender a vivir desde lo social y desde lo espiritual. Mente sana primero y cuerpo sano. Probablemente cuando después de los 65, 70 tengamos patologías, seguro, tengamos, porque todos vamos a envejecer, y a mí personalmente, y lo que quiero transmitir
para las personas ancianas que están envejeciendo, que no es una enfermedad, sino que son algunas patologías que se tratan acompañadas de un fenómeno que es sentirse viejo, pero es la cabeza, como dijiste vos. Y a todo esto hay que adaptarse. Y recién también charlábamos de adaptarnos nosotros y de los cambios que vienen, y que esto de la sanidad, del problema de la pirámide poblacional, del envejecimiento, es un problema nuevo. Y esto es tan nuevo como todos los cambios que suceden. Y rápidamente tenemos que decir, me apareció una enfermedad, me adapto a esta enfermedad, la soluciono y continúo. No la puedo solucionar porque veo menos, la sustituyo, la desarrollo, pero no me detiene. Y esos son los viejos o los ancianos jóvenes que decimos recién. El otro tema también es la parte espiritual. Es muy importante estar bien de espíritu, tanto en la parte religiosa como en la parte del espíritu de uno mismo. Encontrarse, las personas ancianas de 80 años, 85, 90, que uno habla, ¿y vos cómo haces para llegar a estar así? Y vivo todos los días, me levanto y nos cuenta una rutina que es sencilla y simple. Pero bueno, es lo que nosotros, los jóvenes, tenemos que aprender de la gente y decir, mira cómo vive esta persona, tiene pocas cosas, pero tiene la salud, y tiene la familia, y tiene el entorno, o tiene los amigos, que cada vez va a tener menos amigos. Pero la gente se va adaptando y tenemos que saber, que vuelvo a decir, los cambios hoy suceden muy rápido, y después de los 65 los cambios de salud van a suceder. Hoy tuve presión, mañana tuve colesterol, pasado me resfrié. ¿Qué son? ¿Problemas graves? No, son problemas que hay que solucionarlos. Tenemos que sobrepasar el muro y continuar una vida saludable. Nada nos tiene que detener. Ese es el mensaje para la gente grande, adaptarnos y seguir viviendo. Y saber que podemos, que la adversidad es lo que nos tiene que fortalecer. Muy bien, un poco redondeando este concepto que vos, con el cual concuerdo absolutamente, y hablabas recién de la cultura oriental, la diferencia con la occidental, y que debería plantear, por lo menos pensarlo, es que la cultura occidental lo que hace hoy en día es tomar todo el trabajo joven, y donde el viejo básicamente es descartado, en líneas generales, como concepto. Y no está mal que los chicos jóvenes o la gente joven sean las estrellas de los trabajos, etcétera, pero descartadas las personas a mediana, y ni que hablar en la tercera edad no se los tiene en cuenta. A diferencia de la cultura oriental, en donde el viejo, el anciano, se lo pone en un lugar en donde es consultado, en donde se escuchan sus experiencias, en donde juegan un rol protagónico no solo en lo laboral, sino en la cuestión social. Y eso me parece que es algo que tenemos que empezar a redefinir a los fines de tratar de interpretar o mejorar esto que vos estabas planteando. Y ninguno de las personas a esta edad, un rol importante es el tema familiar y de los afectos. Eso es básico realmente para esto, no dejando de lado un trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en los países desarrollados, por ejemplo, para que vean que esto está valorado, casi entre el 4 y el 5% de los pacientes mayores de edad son maltratados dentro del seno familiar. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y ir reflexionando. Tener afectos y acompañarlos y escucharlos y hacerlos protagonistas de la cuestión familiar, social, insertarlos en la sociedad y en la comunidad, escuchando sus experiencias y sus sugerencias, es parte de cosas sencillas que tenemos para que se sientan contenidos, y parte de este desarrollo intelectual que los obliga a estudiar más, a aprender otras cosas, a escuchar y ejercitar su cerebro, porque en realidad parte de toda esta cuestión que a veces dentro de la evolución fisiológica, la cuestión cerebral, las cuestiones de la demencia que también aparecen, tienen que ver con el hecho de el sentirse rechazado, el guardarse, el ocultarse, el tener vergüenza o miedo a presentarse o a exponer ideas porque no son escuchados. Sí. Del lado de los ancianos tienen que ser consejeros. Es la función. Tenemos que escucharlos. Mirá,
porque ahora tenemos muchas cosas resueltas con la tecnología nosotros. Pero ¿y qué pasaba? Entonces, el aprendizaje que tienen las personas ancianas es muy loable y respetable. Y del lado de los menos jóvenes como nosotros y de los más jóvenes, paciencia. Si para mandar un mensaje de texto mi abuelo o mi papá está 20 minutos, que aprende y lo pueda mandar. No es importantísimo, pero para él sí va a ser importante. Hay un video circulando, así como el maltrato, de cuánto es 1 más 1 y el abuelo no lo escucha. Y bueno, paciencia. Los jóvenes tenemos que tener paciencia y respeto. Y no es todo automático y tan rápido como nosotros lo vemos. Las cosas rápidas, mañana tenés el problema de vuelta. No quiero decir que lo de antes era mejor y lo de ahora es peor. Las cosas en cada momento son buenas siempre, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que saber a quién tenemos enfrente. Entonces, los celulares sí son viejos, las máquinas sí son viejas, las personas son ancianas y hay que respetarlas. Si sabemos eso, el mensaje, porque hemos estado hablando para los más ancianos, para la gente cómo envejecer, qué hacer, y para los jóvenes, miren, paciencia, que nos repitan 4 veces, 10 veces las cosas y acompañarlos. Lo otro importante es en el tema de las adaptaciones, por ejemplo, y las discriminaciones, es cuando una persona anciana no toma agua porque no quiere usar el pañal, porque no quiere molestar para que le cambien el pañal. Sí, lo que haga falta, lo que necesite. Necesitamos estar con las personas, necesitamos que las personas ancianas dedicarles tiempo. Eso es el mensaje para 2 mensajes finales. Para la gente joven, saber que vamos a envejecer. Y en el mejor de los casos, vamos a poder llegar a ser ancianos. Y ahí vamos a ver lo errados que estábamos con muchas cosas, o lo acertados que estuvimos cuando hicimos un montón de tiempo, un montón de cosas y le dedicamos tiempo. Y a las personas que tienen más de 40, 50, decirles, vamos a envejecer, vamos a empezar a ser más lentos en un montón de cosas, pero vamos a ser más rápido. Y empecemos nosotros a crear los espacios para que la gente de más de 65 no sea descartada. Y a la persona de más de 65 o 70 años, decir que las enfermedades biológicas orgánicas van a acompañar al envejecimiento, pero no son la causa del envejecimiento. La causa del envejecimiento es el olvido y el abandono. Y si nos escuchan, como toda la audiencia que tiene, los jóvenes, las personas de 40, 50 y los 70, quizás cerramos el círculo con mucho respeto y afecto a los ancianos. Fantástico. Vamos a la última pausa y concluimos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, picoflujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, vamos con la última parte del programa y aquí te quiero preguntar, Ramiro, para ir cerrando toda esta cuestión de cómo deberíamos tener la visión para
para la tercera edad. Hemos hablado de los afectos y el entorno familiar, hemos hablado de cómo uno individualmente debe encarar el tema para un envejecimiento óptimo, pero también en algún momento hablamos de las redes. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué tienen que hacer la comunidad? ¿Qué tienen que hacer todo aquello que debe acompañar y con lo cual el individuo, en este caso las personas mayores, están o deberían estar permanentemente relacionadas y deberían ser los facilitadores para el desarrollo habitual de una persona? Bueno, desde el punto de vista de la salud netamente, salud accesible y que esté a disposición de los que la necesitan. Desde el punto de vista de la salud netamente. Hay otro tema importante, si bien el PAMI o la cobertura fue uno de los primeros países mundiales en dar cobertura, después se fue perdiendo y se fue desvirtuando, porque el PAMI existe hace años y decimos que el problema de envejecimiento es un problema relativamente moderno. Claro, pero el envejecimiento, una cosa es 65, 75, 80 y otra cosa es 80, 90 años. Entonces, hoy en día la atención netamente se tiene que adaptar y tiene que estar a disposición de las personas. Y desde el punto de vista de la red social, hay que acompañar el envejecimiento, que cada uno de los que estamos tomando una decisión sepamos que vamos a envejecer y cómo queremos que nos traten a nosotros cuando seamos viejos. Queremos ir a hacer cola para cobrar la jubilación, queremos ir a hacer cola, queremos quedarnos encerrados porque resulta ser que cumplimos 75, 80 años y no hay ningún lugar para ir, o queremos tener una red de contención, clubes de abuelos, gente que se junte, que se pueda organizar, y básicamente va a depender de cómo nos eduquen y cómo aceptemos. Primero tenemos que aceptar los funcionarios, porque hay una negación hacia los problemas. Y si hay un problema que no existía, porque cuando vos hablas de maternidad e infancia, hay un montón de redes, un montón de hospitales, un montón de fundaciones que trabajan para el tema de la mujer embarazada, el niño, que son los grupos más débiles y que no se pueden cuidar. Les aseguro que los ancianos es tan frágil y tan débil, y le tenemos que echar el ojo, porque es un grupo que hay que cuidar y hay que estar atento. Y vamos a estar todos ahí. Si llegamos, nos vamos a juntar con el Jorge, jugaremos al dominó, a las cartas, y diremos, alguna vez jugamos al fútbol y comimos asado y tomaremos té. Entonces, el rol es mirar, enfocar y saber que nos va a llegar a todos. Y como nos va a llegar a todos, más aún le tenemos que dedicar tiempo, no solamente a la parte de la atención médica, sino en toda la atención global, como los niños. El niño tiene una unidad de neonatología, una unidad de cuidado, pero además hay gente especializada en nutrición de los niños, tiene que haber gente especializada en nutrición de los adultos, pero tenemos que formar el recurso humano para que esté adaptado. Y yo vuelvo a lo mismo, no me quiero reducir a la parte médica, que es lo que yo sé. Ahí están los acompañantes terapéuticos, están los psicólogos que se empiezan a formar para atender, hay los agentes sociales, hay un montón de profesiones, los nutricionistas, los fonoaudiólogos, todos los trastornos del habla, todo lo que es la actividad física, la tenemos que integrar para el anciano. Y no querer hacer lo que hacemos en la gente de 50, 60 años y traspasarla como si fuesen gente igual. Metabólicamente son distintos, esa parte la hará el médico, pero la parte del equipo de salud tiene que acompañar para que podamos envejecer mejor todos. Fantástico. Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por tus conceptos. Muy bien. Fíjense que hemos estado hablando de un problema que es la tercera edad y no hemos hablado de una sola enfermedad,
simplemente la idea del programa es plantear una problemática que está en el mundo. Los países más desarrollados ya han tomado conductas con respecto a esto, y todo esto que hemos estado hablando de las redes, la contención, la accesibilidad, la cuestión amigable en la atención y todas estas cosas está básicamente encaminada. Creo en ese aspecto que tenemos mucho para hacer, mucho para mejorar. Para ello, a quienes correspondan, deben hacerse cargo de esta situación y entender que el tema de la tercera edad empieza en la panza de la mamá. La mamá saludable, acceso a la educación, acceso a la salud, hábitos saludables, trabajos dignos, jubilaciones dignas, ámbitos de desarrollo social, hacen a que esa evolución, a ese proceso de envejecimiento, le den a ese individuo la mayor posibilidad de llegar a una vejez saludable. Y una vez estando ahí, tener ámbitos de contención en donde la familia, el Estado, la salud pública juegan roles fundamentales. Como verá, este es un tema mucho más amplio que levantar estructuras solamente para atenderlos cuando están enfermos. Esto se arranca desde mucho más temprano. Espero que les haya gustado el programa, y en el próximo programa estaremos hablando ya sí de cuáles son las enfermedades que más afectan en líneas generales a nuestros pacientes de la tercera edad. Nos vemos en 7 días.